Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día de Jueves Santo, ¿no? Un día en el que la Iglesia recuerda tres aspectos fundamentales: la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y también el amor fraterno. Os invito a ponernos bajo la mirada de la Virgen, pidiéndole su intercesión para que nos alcance luz de su Hijo y poder sacar provecho, sacar fruto de este momento de oración y de reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, el Jueves Santo no es solo la institución de la Eucaristía, cuyo esplendor ciertamente se irradia sobre todo lo demás, ¿no? La Eucaristía es el misterio central. Como dice el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, la Eucaristía es el principio y el fin de la vida cristiana, ¿no? Y por así decir, lo atrae todo dentro de sí. Diríamos, en la Eucaristía está cifrada la propia existencia del hombre y de todo lo que circunda al hombre, ¿no? Y también forma parte del Jueves Santo, podríamos decir, la noche. No olvidemos que la noche en el Monte de los Olivos, la noche oscura en el Monte de los Olivos, forma parte también de este cuadro contemplativo del Jueves Santo. Esta noche oscura del Monte de los Olivos, hacia la cual Jesús se dirige con sus discípulos. Forma parte también de este Jueves Santo, por tanto, la soledad y el abandono de Jesús, que orando va al encuentro de la oscuridad de la muerte. Recuerda esto de San Ignacio, ¿no? Esta intuición de San Ignacio, que Cristo padece y quiere padecer. Es decir, forma parte de este Jueves Santo también la soledad, el abandono, también la traición de Judas, también el arresto de Jesús, como también la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín, la entrega a los paganos, a Pilato. Todo esto forma parte del Jueves Santo. Y yo te invito a entrar en ese clima, como te decía ayer, de concentración, para pedir al Señor la gracia de entrar en comunión con sus padecimientos. Mirad, la conmemoración de la Eucaristía, de este sacramento que conmemoramos, que actualizamos cada vez que sacramentalmente celebramos la Santa Misa, la Eucaristía, la conmemoración estaba rodeada de palabras de alabanza y de acción de gracias. Por eso que hoy, Jueves Santo, más allá de que contemplamos esa soledad, ese abandono, ese momento también de servicio, el lavatorio de los pies, esas negaciones de Pedro, es un momento para vivir en alabanza y en acción de gracias al Señor. Eran alabanzas y acción de gracias tomadas de los salmos. El hecho de dar gracias y de bendecir a Dios alcanzaba su ápice en la llamada Veraká, que en griego se dice eulogia o Eucaristía. Este es el ambiente en el que Jesús y la comunidad apostólica se reúnen en esta tarde para celebrar lo que la tradición reconoce como la última cena. Bendecir a Dios entonces se convierte en bendición para quienes bendicen. Y esto me parece algo muy exacto y muy bonito, ¿no? No porque lo diga yo, que no lo digo yo. Yo repito lo que la tradición dice. Yo hago un copia-pega, ¿no? Y la tradición dice precisamente esto, ¿no? Que bendecir a Dios se convierte en bendición para quienes bendicen. Y el hombre vuelve a recibir bendecida la oferta que había entregado a Dios. Y esto es lo que ocurre en la Eucaristía. Es decir, yo aquello que ofrezco en la Eucaristía, donde ofrezco mi vida, Dios me lo devuelve bendecido y transformado. Por eso que aquí cobran todo su sentido esas palabras de bendecid, no maldigáis.
La nación, el pueblo de Israel, todavía sufría como un pequeño resto, como un pequeño pueblo en medio de las tensiones entre las grandes potencias. Y el recuerdo agradecido de esta acción de Dios en el pasado se convertía al mismo tiempo en una súplica y esperanza. Señor, si tú nos liberaste del poder de los egipcios, entonces ¿cómo nos vas a liberar ahora, ¿no? Culmina aquello que has comenzado, danos esa libertad definitiva. No olvidemos que el pueblo de Israel estaba todavía sometido al poder imperialista de Roma. Entonces, todo esto se trataba de llevarlo a la vida, es decir, ese recuerdo agradecido convertido en súplica y esperanza. Yo creo que todos estamos viviendo también un momento en el que estamos llamados a convertir en súplica y en esperanza lo que ha sido una historia impregnada de acciones prodigiosas. Nosotros formamos parte de este pueblo y por lo tanto es un momento, es un día en el que estamos también llamados a recordar de manera agradecida lo que Dios ha hecho en mi vida. Es imposible suplicar y es imposible invocar con esperanza al Señor si al mismo tiempo no hago memoria, es expresión que le gustaba mucho repetir a San Ignacio, no hago memoria de mi historia salvífica. Dios ya me ha salvado en el pasado. Si yo no actualizo esa historia salvífica en mi vida, no la hago presente ahora, difícilmente mi relación con el Señor estará impregnada de esta súplica y de esta esperanza. La palabra de Cristo, que pudo crear de la nada lo que no existía, no puede transformar en algo diferente lo que existe, que es tu vida, que es mi vida. Cuando uno asiste a la transubstanciación, uno está viendo que ese Cristo, que por la palabra performativa, diría Benedicto XVI, con capacidad de transformación que tiene esa palabra, aquel que fue capaz de crearlo todo de la nada, no va a ser capaz de transformar el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Por lo tanto, la palabra de Cristo que pudo crear de la nada lo que no existía, no puede transformar en algo diferente lo que existe. No es menos dar a las cosas una naturaleza del todo nuevo que cambiar lo que tienen. Por lo tanto, este cuerpo, dice la tradición, que producimos, conficimus, sobre el altar, es el cuerpo nacido de la Virgen. Y es ciertamente la verdadera carne de Cristo que fue crucificada, que fue sepultada. Es pues verdaderamente el sacramento de su carne. El mismo Señor Jesús proclama: esto es mi cuerpo. Bueno, pues estas palabras de la tradición no se limitan a afirmar una realidad existente, sino que producen la realidad que significan. Igual que esa frase que leemos en la Biblia, ¿no? Fiat lux, de la creación, hágase la luz. Y la luz se hizo, ¿no? Leemos en el libro del Génesis. Pues aquí lo mismo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Se hace de la misma manera como se hizo la luz en aquel momento, ¿no? Esa transustanciación, ese milagro al que asistimos en cada Eucaristía. Por eso que comer el cuerpo de Cristo no es otra cosa que hacerse cuerpo de Cristo. Y este es el acontecimiento por excelencia al que asistimos en un día como hoy. Entonces el ritual seguido por Jesús, al dar la forma definitiva de la Eucaristía, acompañaba todas las comidas de los judíos. Pero este ritual de Jesús asumía una importancia particular en las comidas en familia o en comunidad el sábado y los días festivos. Es suficiente un primer vistazo sobre el rito para ambientar adecuadamente lo que fue la última cena y cuál es el plus de valor que Jesús da a este rito judío muy integrado en la propia tradición judía, ¿no? Pues al comienzo de la comida, ya haciéndonos nuestra composición viendo el lugar, cada uno por turno tomaba en la mano una copa de vino y antes de llevársela a los labios repetía una vericá, es decir, una bendición. Una bendición que la liturgia actual nos hace repetir casi literalmente en el momento del ofertorio. Bendito sea el Señor Dios nuestro, Rey de los siglos,
que nos has dado este fruto de la vid. Es el primer cáliz de vino. Pero la comida comenzaba oficialmente solo cuando el padre de familia o el jefe de la comunidad había partido el pan que debía ser distribuido entre los comensales, y en efecto, Jesús inmediatamente después de la frase toma el pan, recita la bendición, lo parte y lo distribuye diciendo: esto es mi cuerpo. Y aquí el ritual, que era solo una preparación, se convierte en realidad. El ritual, que era una preparación, en ese momento se convierte en realidad. Puedes imaginar ese rostro atónito de los discípulos, que yo creo que no se enteraban de gran cosa, pero que estaban asistiendo a un milagro que deja pequeño el milagro de la creación. Dice San Agustín: si el milagro de la creación ya es un milagro impresionante, el milagro de la redención es un milagro aún mucho mayor. Bueno, pues ellos están asistiendo al milagro de la redención, ¿no? Y podemos contemplar cómo después de la bendición del pan, que era considerada como una bendición general para todos o para toda la comida, se servían o empezaban a servirse los platos habituales, ¿no? Empezaron a salir los demás platos con salsas, etcétera, ¿no? La palabra de Cristo, que pudo crear de la nada lo que no existía, no puede transformar en algo diferente lo que existe. Decíamos al comienzo de la meditación, no es menos dar a las cosas una naturaleza del todo nuevo que cambiar lo que tienen, ¿no? Bien, pues palabras que no se limitan a afirmar una realidad existente, ¿no? Comer el cuerpo de Cristo no es otra cosa que hacerse cuerpo de Cristo, repite la tradición. Cuando la comida está a punto de terminar y las viandas se han consumido, los comensales están listos para el gran acto ritual que concluye la celebración y que confiere el significado más profundo. Es como nuestras celebraciones, la tarta viene al final, ¿no? Entonces todos se lavan las manos, como al comienzo estaba prescrito que el presidente recibiera el agua del más joven de los presentes. Aquí es San Juan, a quien podemos contemplar acercando el agua, quien se la da a Jesús. Pero el maestro, en lugar de dejarse servir, da una lección de humildad, porque se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies. Un gesto completamente inaudito. Gesto de esclavos que hemos contemplado tantas veces y que nos deja boquiabiertos. Demórate contemplativamente ahí. Contempla a Jesús lavando los pies a sus discípulos, y acabado esto, teniendo delante de sí una copa de vino mezclado con agua, Jesús invita a hacer las 3 oraciones de agradecimiento. La primera por Dios creador, la segunda por la liberación de Egipto y la tercera porque su obra continúa en el presente. Entonces, concluida la oración, la copa pasaba de mano en mano y cada uno bebía. Y este es el rito antiguo realizado por Jesús muchas veces a lo largo de su vida. Lucas dice que después de haber cenado, Jesús tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Algo decisivo ocurre en el momento en que Jesús añade estas palabras a la fórmula de las oraciones de agradecimiento, es decir, a la veraká judía, ¿no? Ese rito era un banquete sagrado en el que se celebraba y se daban las gracias a un Dios salvador, que había redimido a su pueblo para estrechar con él una alianza de amor, sellada con la sangre de un cordero, ¿no? Y esta alianza es irrompible. La comida diaria bendecía a Dios por esta alianza, pero ahora, es decir, en el momento en el que Jesús decide dar la vida por los suyos, como el verdadero Cordero, Él declara concluida esta antigua alianza. Por eso es un momento trascendental, que todos juntos estaban celebrando litúrgicamente. Y en este momento, con unas pocas y simples palabras, Él abre, ofrece y estrecha con los suyos la nueva y eterna alianza en su sangre. Cuando Jesús ofrece este cáliz, es como si dijera: hasta aquí, cada vez que habéis celebrado esta comida ritual, habéis conmemorado el amor de Dios Salvador que os ha redimido de Egipto. Hasta aquí. Pero de ahora en adelante, cada vez que repitáis
lo que hemos hecho hoy, lo haréis no ya en conmemoración de una salvación de la esclavitud material en la sangre de un animal, lo de una salvación pues de una esclavitud que era la de Egipto, ¿no? Lo haréis en memoria de mí, lo haréis en memoria de mí, que soy hijo de Dios, que da su sangre para redimiros de vuestros pecados. Hasta aquí habéis comido un alimento normal para celebrar una liberación material. Ahora me comeréis a mí alimento divino, su carne y su sangre, sacrificado por vosotros para haceros una sola cosa conmigo, que tú y yo seamos una sola cosa. Y me comeréis y me beberéis en el acto mismo en el que yo me sacrifico por vosotros. Esta es la nueva y eterna alianza en mi amor. Sería para quedarnos contemplando indefinidamente estas palabras que nunca llegamos a entenderlas, ni siquiera a atisbarlas, pero que nos han salvado y nos han liberado. Comer la carne de Cristo, comer la carne de Dios. Entonces, al añadir las palabras haced esto en memoria de mí, Jesús confiere un alcance ilimitado a su don. Desde el pasado, la mirada se proyecta hacia la eternidad, hacia el futuro. Pues eso es la Eucaristía. Y en la Eucaristía tienen lugar estos dos milagros. Uno es el que hace del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Cristo. El otro es el que hace de nosotros un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Que nos une al sacrificio de Cristo como actores y no solamente como espectadores. Entonces, en el ofertorio hoy ofrecemos el pan y el vino, que para Dios no tenían obviamente ni valor ni significado por sí mismos. Ahora es en la consagración, es Cristo quien pone ese valor que yo no puedo poner a mi ofrenda. Solamente Cristo. Y en este momento pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que se entrega a la muerte en un supremo acto de amor al Padre. He aquí entonces lo que ha ocurrido. Mi pobre don, que era carente de valor, se ha convertido en el don perfecto para el Padre. Jesús no se da solo en el pan y el vino, sino que nos toma también a nosotros y nos cambia místicamente. En sí mismo nos da también a nosotros el valor que tiene su don de amor al Padre. Y en ese pan y en ese vino estamos también nosotros. Dice San Agustín, algo que a mí me encanta, dice, en lo que ofrece la Iglesia se ofrece a sí mismo. Qué bien dicho está, ¿no? Yo quisiera resumir con la ayuda de un ejemplo humano lo que sucede en la celebración eucarística. Tú piensas en una familia numerosa, en el que hay un hijo, el primogénito, que admira y ama de una manera desmedida a su padre. Y por su cumpleaños quiere hacer un regalo valioso, pero antes de presentárselo pide en secreto a todos sus hermanos y hermanas que estampen su firma en el regalo. Entonces este llega a manos del padre el día del cumpleaños, como signo de amor de todos los hijos, indistintamente, aunque en realidad uno solo ha pagado el precio del regalo, que es el hijo mayor, que ama de forma desmedida al Padre. Bueno, eso es lo que ocurre en el sacrificio de la misa. Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre Celeste. O sea, a Él le quiere hacer cada día, hasta el final del mundo, el regalo más valioso que uno puede pensar, que es el de su propia vida. Entonces, en la misa, Él invita a todos sus hermanos que estampen su firma sobre el don, sobre el regalo, de manera que llegue a Dios Padre como el don indiferenciado de todos sus hijos. Pero seamos sinceros, uno solo ya ha pagado el precio de dicho don. ¿Y qué precio? Que ha sido su propia vida. Y ese ha sido el hermano mayor, ese ha sido el hijo mayor, ese ha sido Jesucristo. Nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz. ¿Os habéis fijado cuando el sacerdote siempre pone una gotita de agua en el vino? Pues es el momento en el que habíamos de imaginarme cómo todos ponemos la firma, ¿no?, en ese único sacrificio que hace Cristo. Nuestra firma, explica San Agustín, es sobre todo el amén que los fieles pronuncian en el momento de la comunión. A lo que sois respondéis amén, y al responder lo suscribís y se te dice en efecto el cuerpo de Cristo y tú respondes amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo
para que sea verídico tu amén. Sed lo que veis y recibid lo que sois. Uno podría estar contemplando y meditando a lo largo de toda la vida, ¿no?, estas palabras, y no acabaría nunca. Sabemos que quien ha firmado un compromiso tiene luego el deber de honrar la propia firma. Y esto quiere decir que al salir de la misa, que es un testamento, tiene valor testamentario lo que pasa en la misa, debemos hacer también nosotros de nuestra vida un regalo de amor al Padre y para los hermanos. Debemos decir también nosotros mentalmente a los hermanos: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad mi tiempo, tomad mis capacidades, tomad mi atención, tomad también mi sangre, es decir, mis sufrimientos, todo lo que me humilla, todo lo que me mortifica, todo lo que limita mis fuerzas, mi propia muerte física. Quiero que toda mi vida sea como la de Cristo, pan partido, vino derramado por nosotros. Quiero hacer de toda mi vida una Eucaristía. Al comienzo, cuando hacía referencia a la tradición y lo que repite la tradición, la fuente que estaba utilizando era la Didache, un documento de los más antiguos, por no decir el más antiguo que poseemos, como el documento que marca el tránsito desde la liturgia judía a la liturgia cristiana. Y me gustaría terminar con una de sus oraciones que ha inspirado muchas plegarias eucarísticas posteriores de la Iglesia, y dice así: como este pan fue repartido sobre los montes y recogido se hizo uno, así sea recogida tu Iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.